bueno, ya nos metemos al último bloque de la No se mancha en este especial Maradona, vísperas de la Navidad maradoniana. Bueno, hoy es Nochebuena. Y mañana, además, vamos a tener un torneo que ya están mandando mensajes preguntando a la No se mancha cuándo va a haber más información del torneo de PES, que va a estar muy bueno, así que vayan a hablarnos, @no se mancha, y bueno, a inscribirse también, que se pueden ganar una remera del Diego, y bueno, un pack de birras, y el tercer puesto, por el segundo quizás no haya. Otro pack de birras, así que más que invitades, mañana desde las 6 de la tarde en la casa de 13, en 13, 54 y 55. Si no les gusta tanto jugar a la Play, vayan igual, porque vamos a estar haciendo una tarde linda en familia, vamos a pasar, va a haber para comer, para ingerir líquidos. Van a conocer, pueden conocer en persona a sus ídolos. Es como un meet and greet, con la No se mancha también lo que están haciendo. Libros, fotos, Jugamos un truquito, los pósters con nuestras caras para firmar. ¿Quién chotazo? Un lujo. Para que cuelguen en las piezas. Vayan. Y ahora quédense nomás a escuchar este columnón. Y bueno, hola Feli, hoy ¿qué nos traes de tantas cosas del día? Bueno, la anterior semana, si no me equivoco, habíamos hablado del Diego y también su paso, sus primeros años de vida. Y ahora nos vamos por otro lado, que es más el Diego sindicalista. Sí, bueno, hola a toda la No se manche, la audiencia. Hoy escuché todo el programa del otro lado. Qué divertido que está este programa. La realidad es que la columna con los videos del Diego en otros deportes... Hermoso. El video boxeando no lo había visto nunca. Yo tampoco. Y eso es lo increíble que sigue teniendo el Diego, ¿no? Uno sigue encontrando cosas nuevas de él y lo siguen emocionando y dicen, no puede ser. No puede ser que de golpe esté boxeando y boxee con técnica. Y aparte eso, todo lo que hacía, no te digo la rompía en todo, pero en todo lo que hacía, de alguna forma cumplía. O sea, no era que iba a jugar al básquet y daba vergüenza. El chabón clavaba triples. No, pero que jugaba al básquet con la derecha no tiene ningún tipo de sentido de golpe. No, después jugaba al tenis, que última decía otro tipo de destreza para el tenis y para el pádel, porque ya es un movimiento más de tren superior. Igual le mandaba, ¿entendés? Salió campeón de golf. O sea, ese dato a mí me parece increíble. Una irreverencia. Y total. Después lo hace en otros lados de la vida, y es eso, ¿no? La semana pasada hablamos un poco del Diego y los barrios populares, que era un poco la idea. Ustedes lo decían al principio del programa, ¿no? Un Diego que nace en Fiorito y aunque puede estar en la punta del mundo, no se olvida que vino de Fiorito y de ahí puede seguir yendo. De hecho, en un rato vamos a hablar un poquito de esa... Hay un video que menciona una cuestión similar a lo de Fiorito, que lo dejamos para el final, pero que va de la mano, ¿no? Que Diego se puede sentar en cualquier mesa. Hay otros que no, hay otros que salen de lugares y no pueden hacer más eso. Y en torno a la columna de hoy, cuando estaba pensando qué podía hacer la columna, es como, uy, qué difícil otra vez hablar del Diego. Es como, no, si hay algo que es sencillo es hablar de Maradona, porque me parece parte de la argentinidad y tiene muchísimas y muchísimas líneas. Le agradezco igual a Pedro de Fe, un compañero de laburo de la oficina, que me dijo, escúchame, en torno que hoy andamos medio mareados, que perdimos la elección el fin de semana y demás, ¿por qué no hablas del Diego organizando también a su sector, que son los jugadores de fútbol? Así que la columna en torno a eso va hoy sobre el Diego y el sindicalismo, que también lo ha hecho. ¿Por qué? Porque es parte de del sentir nacional, ¿no? Y los argentinos, aunque hoy estemos medio mareados, colgados, las conducciones hagan un poco lo que les pinte y nos representen mal, me parece que tenemos una capacidad de organizarnos en cualquier cosa. Y medio que vos acá tirás 3 trabajadores y te organizan un sindicato. Tal vez están confundidos, hasta le ponen otro nombre, pero los trabajadores se organizan y defienden sus puestos laborales. Bueno, hoy también lo venía mencionando con Enzo, con el viejo de Enzo y la familia del acero un poco también de Berizzo. Me parece que hay una lógica, primero por laburar, por salir adelante, y después obviamente por defender el trabajo. Y es también el caso de Diego Armando Maradona con los jugadores de fútbol. Arrancando un poquito con la columna del día de hoy, la idea es mencionar una cuestión que termina siendo fallida, que es la organización de alguna manera de los jugadores de fútbol durante el final de la década del 90. Digo, lo venía ya discutiendo desde el Mundial 86, quizás con un nivel de relevancia muy grande, primero por ser la figura de México 86 y tener ese nivel de repercusión, pero ya parándose de mano con algunos planteos, principalmente contra el presidente de la FIFA en ese momento, Joao Havelange,
quien desde la década del 50 se adueña un poco. No, sí, se adueña de la FIFA siendo presidente, pero también le da una vuelta de rosca de mercantilización al deporte, al fútbol, que va a explotar a partir de la década del 50-60, ¿no? Generando en el Mundial, además de la competencia deportiva más grande del mundo, el negocio más grande del mundo. Bueno, como venía diciendo, posterior a el doping que le corta las piernas y lo deja fuera al Diego y al pueblo argentino del Mundial 94 en Estados Unidos, Maradona viaja a Francia durante el año 95 para hablar directamente con Eric Cantona y otros jugadores para decidir empezar a organizar a los jugadores como trabajadores básicamente del gran negocio que era el fútbol. Y va a ser a partir de ahí que, con una disputa muy directa con Avalanche y con Blatter, y también con otros jugadores que obviamente defendían ese perfil, van a lanzar el Sindicato Internacional de Jugadores. ¿Querés, Carito, pasarte el primer video? Septiembre de 1995, de común acuerdo y por unanimidad resolvemos. Primero, crear y fundar en este acto del Sindicato Internacional de Jugadores Profesionales de Fútbol, cuya sigla será la AIFP. Entender, hacer entender y respetar que el jugador de fútbol es la base esencial de este deporte y que a partir de esta concepción es como debe pensarse y organizar la práctica del mismo. Para papá. Suena de alguna manera, ¿no? También ese ingenio, me parece, que viene de raíz argentino y obviamente justicialista de tener la capacidad de organizarse. Y diciéndolo con ese nivel de argumentos también, ¿no? Imaginemos, ¿no? También el nivel de escalada que va a tener el fútbol de la década del 80 en adelante, ¿no? Estos años 95, posterior a Francia 98, Corea-Japón 2002, ¿no? El fútbol explotando con ese nivel de masificación y de las figuras deportivas también, ¿no? Me parece que la década del 90, a principios de los 2000, también si hay algo que tiene es eso, es la figura después de la personificación del jugador. Diego como primer ejemplo de eso a partir de... Quizás digo no tanto a partir de México 86, no, lo tenemos más nosotros por la argentinidad, pero sí, durante la década del 90 van a explotar los ídolos brasileros, Zidane con Francia 98, bueno, distintos argentinos que también van a explotar, y esa figura del jugador que después quizás no tiene ese rol de compromiso. Sí, todo quizás arranca un poco con el negocio que estamos viviendo ahora también, de llevar el fútbol a los Estados Unidos y organizar el Mundial ahí en el 94, que era más un espectáculo, show, turismo, toda la bola. Y de ahí para acá es como que se mercantilizó mucho más el Mundial de Fútbol. Vos ves imágenes del 90, del 86 y ves la tribuna y es una cosa, y después del 94, 98, 2002 y ya es hasta otro público, te diría. Y ahora ni hablar. Otros lugares del mundo, ¿no? Donde, también. bueno, de hecho es eso. donde llega el billete, de golpe se va a jugar el Mundial. Primera declaración que hace Diego contra la FIFA de alguna manera es cuando tenía unos apenas 26 años y en México 86 se queja del horario donde se juegan los partidos por el tema del clima, ¿no? Básicamente diciendo que jugaban con más de 40 grados al mediodía por la televisación que convenía, ¿no? Porque era el mediodía en México y eran las 3, 4 de la tarde quizás el horario del partido para televisarlo en Europa. A lo que Joao Avalanche contesta que jueguen y que se callen la boca, ¿no? Sí. Años después va a contestar el Diego a Avalanche diciendo: Avalanche es jugador de waterpolo, lo gracioso que queda con un shortcito de fútbol, que no venga a opinar y a ser nuestro jefe que alguna vez pateó una pelota. Pero me parece que es interesante eso, y obviamente la forma de juntar otros jugadores como venía diciendo. Me parece un dato interesante, creo que, no sé si lo dije recién o me equivoco, pero menciono a algunos de los jugadores que formaban parte de esa instancia del sindicato, que después también van a ocurrir otras cuestiones deportivas y físicas en Diego que lo van a hacer que
que no pueda seguir aportando a la discusión del sindicato de futbolistas, como va a ser, bueno, primero que al mismo tiempo que hacía esto, vuelve a jugar a Boca, ¿no? Del 96 hasta finales del 97, casi 98, y después su recaída que lo va a terminar, que lo va a tener al borde de la muerte a principios de los 2000. Pero los jugadores que logra juntar son, como venía diciendo, Eric Cantona, el pibe Valderrama, Romario, por ejemplo, y traigo esto para mencionar a Romario, que después Romario va a hacer una larga carrera política en Brasil. Romario vinculado de alguna manera a la democracia corintiana y a Sócrates, pero también en los años, cuando era más pibe, en los años 80, 90, con afiliación al gremio de los metalúrgicos de Brasil y a un joven Lula da Silva. Romario, que después, en el año 2010, va a ser diputado por el PT, principalmente porque en el 2014 se iba a jugar el Mundial en Brasil, y Romario sí termina siendo durante toda la década final de los 90, principios de los 2000, uno de los grandes enemigos contra la FIFA, contra Blatter y contra Blatter principalmente, y la campaña de Romario iba a ser básicamente contra el lavado de dinero y la plata que gastaba la FIFA en Brasil en el año 2014. Bueno, años después Romario va a terminar siendo también, ya como senador brasilero, quien forma parte, por ejemplo, del impeachment a Dilma Rousseff para destituirla, y la posterior encarcelación de Lula da Silva, ¿no? También otro personaje que en su momento arrancó a un lado de la historia y con el tiempo, bueno, se le terminó encontrando, de hecho, cuentas bancarias en Suiza, vinculadas a la FIFA. Pero bueno, también interesante eso, como muchos jugadores arrancan de un lado y después terminan del otro. Después, como situación que me parece interesante traer a discutir al fútbol de la actualidad, hace 2 días ocurrió, no sé si vieron, que Enzo Pérez se pelea con su representante. ¿Están más o menos al tanto de eso? Sí, algo vi. Bien, lo que me trae como situación interesante en este caso es, yo justo tuvo repercusión y lo vi porque parece que el representante Enzo Pérez era al mismo tiempo quien fue representante de la Gata Fernández. A ambos los comienza a representar en Estudiantes por el año 2000, 2009, 2010. Hacen carrera juntos. Bueno, una vez que la Gata Fernández se retira al fútbol, se pone una empresa de representante, sería con este socio, que era en este caso el mismo representante de Enzo Pérez, y por el 2023-2024 se pelea Gastón Fernández con el representante y también se pelea con Enzo Pérez. Hace 2-3 días sale la noticia de que Rossi, el representante de Enzo Pérez, le habría caminado plata a lo loco a Enzo Pérez. Y lo que me trae a discusión un poco, lo que me llama la atención es, en este caso, 30 años después del intento de que los jugadores de fútbol se organicen bajo un gremio propio y puedan discutir de alguna manera sus condiciones laborales, la millonada de plata que corre a partir de sus piernas, pero que muchas veces no ven, cómo aparece otro sector para básicamente manejar esa plata, vinculada obviamente en este caso a las federaciones de fútbol, la FIFA, la Conmebol, la AFA, y cómo el jugador sigue estando de alguna manera desprotegido. En este caso, traigo solo el ejemplo de que lo que ocurre es que a Enzo Pérez le camina la plata un premio su propio representante, que era su mejor amigo, que de alguna manera se mostraba así, y es gente que en este caso tampoco nunca ha jugado la pelota. Nada, me parecía interesante traer la situación de cómo las federaciones de fútbol avanzaron contra la conformación y la organización de los jugadores, y hoy vemos también, obviamente, una actualidad donde los jugadores pocas veces saben las situaciones de sus contratos, están mal informados, también se los educa poco, ¿no? Hay una cuestión ahí
Sí, muchos no te también vas a- desde, hasta desde actualidad. muy chicos, porque bueno, muchos también vienen con diferentes, o le ponen diferentes representantes cuando, no sé, capaz vienen del interior, están en Buenos Aires y después lo tienen un representante y bueno, desde que son pibes hasta de grandes, ¿no? Como también le modifica como esa vida a los jugadores el tema de la plata, ¿no? Le maneja la plata también, de dónde puede jugar, dónde no puede jugar también. Y me parece como bastante... ¿Qué? No, perdón, estoy en... Perdón, perdón. ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? Sí, Yo estaba todo pensando, pelota, todo ¿por qué? pelota, Ah. todo pelota de Me papel. tenté con una cara con esto. Bueno, ya me perdí. Pero no, lo que estaba diciendo es esto, como que también me parece interesante de que no es algo que pasa solamente cuando ese futbolista ya está o debutó en primera o ya consagrado, sino que viene de antes eso también. En la el tema de la formación. representación, en la Sí. formación, en esto de si está en primera o no, en los diferentes clubes que transita, por qué este club, si te da más plata o por qué este no, y también el gran porcentaje que se llevan esos representantes, ¿no? Sí, también que por ahí se refuerza un poco la idea de que el futbolista es un producto, ¿no? Que hoy Sí. creo que más que nunca existe esto, mismo desde el punto de vista hasta publicitario, hasta marketinero, hasta de redes sociales, de presentación en sociedad. Por ahí se refuerza un poco la idea esta, a partir de estos quilombos con representantes, de cómo lo único que vale es la guita que hace el futbolista producto, ni siquiera deshumanizado, sino ni siquiera es un trabajador. O sea, hoy nadie ve al futbolista como un trabajador que tiene que estar agremiado y sindicalizado y etcétera. Y esto, o sea, esto que hizo el Diego del sindicato, estamos hablando hace 30 años. O sea, adelantadísimo, no solo adelantadísimo, sino que globalmente y a nivel negocio del fútbol un poco se pasaron por el culo su proyecto, ¿no? Su propuesta. Se acaba de anunciar que el Chiqui Tapia va a abrir una universidad especializada para futbolistas. Y bueno, eso también tiene un poco de lo que viene luz, el criterio que se tiene que tener para la formación, digamos, trabajo físico. Bueno, pero en ese momento... Esa ya es otra discusión, creo. La no se confía, ni en pedo. En ese momento también lo discutimos porque era uno de los discursos que se corrían cuando hablábamos de la universidad en estudiantes, que también en alguna de las líneas tira la formación de profesionales que van a también después ocupar los puestos más burocráticos y sí, se le dice puestos burocráticos, no es el término, pero los puestos ahí de poder y Los a que toman cargo, las decisiones, digamos. y los que toman las decisiones después, que son los que después te delimitan y te marcan el futuro de los jugadores y de los trabajadores, pues claramente son. Yo con esto venía pensando dos o tres líneas. Esta cuestión de que veníamos hablando de, primero, el jugador como ese valor de mercancía, que cuando vos lo tenés y lo adornás un poco queda de tu lado. Después es el jugador el que, si no es consciente de los lugares que habita, si no es consciente de qué es un club, qué significa para sus socios, para un montón de cuestiones, después muchas veces solo se presta a llenar un estadio, jugar una competencia, cuando la realidad es que mucho poder pasa por sus pies. Pienso, por ejemplo, recién mencionaba al Chiqui Tapia. La semana que viene se debería jugar la final de la Copa Argentina, que la debería jugar Argentino Junior contra Independiente Rivadavia de Mendoza. Y supuestamente se va a jugar el miércoles a mitad de semana, cuando la Copa Argentina, la final se viene jugando los fines de semana, porque Argentino Junior justo tiene que jugar contra Barraca Central y esto hace que juegue con suplentes. Nada, hay una rosca en el medio. Bueno, si los jugadores de alguna manera charlaran entre ellos, estuviesen medianamente vinculados a la importancia que es para el hincha Argentino Junior salir campeón de la Copa Argentina y demás, podrían ser ellos los que dicen yo no me presento a jugar, ¿no? Ahora, de ninguna manera ocurre eso porque los jugadores están vinculados de otra manera con los representantes y demás. Ahora, después es el mismo Chiqui Tapia, que es el mejor amigo de la escaloneta, mostrando precisamente eso, donde también desvincula colectivamente a los jugadores, los tiene precisamente para este tipo de cosas. Y por último, estábamos hablando, arrancamos hablando del Diego, tiene todo que ver obviamente con Maradona. ¿Querés pasarte el segundo videito, Carito? Si yo hubiese abrazado a Blatter, hoy sería de la familia de la FIFA. Pero sería un hijo de puta. Y yo tengo a la Tota esperándome, a mi mamá. Claro. Me dice,
Diego, te esperamos en la familia de la FIFA. Le digo, yo no tengo una familia hija de puta. No voy a transar. No voy a transar. Qué claridad conceptual. Y es esto también que hablamos arrancamos hablando de Villafiorito, ¿no? Y que los jugadores muchas veces tienen ese arraigo popular o por lo menos de pertenencia con sus lugares que hoy se pierde. Y hoy se pierde en parte por esto, ¿no? Por los representantes, por un montón de cuestiones que son los amigos del campeón que después lo dejan de lado. También hablábamos de Diego. Diego tuvo 3 representantes a lo largo de su vida. El primero que es un amigo del barrio que en realidad es un amigo del barrio, hincha de Argentino Junior, que lo tiene medio desde Cebollita hasta que el Diego llega a Nápoles y explota. Ahí lo agarra Guille Coppola durante toda su carrera deportiva. Y después como director técnico en algún momento aparece otra figura de la que hemos hablado en La No Se Mancha, que es Cristian Bragarnik, hoy quizás principal cara también de muchísimos representantes, muchísimos jugadores y directores técnicos de Defensa y Justicia y demás, también actor para charlar. Qué interesante que cuando desaparece la organización, no solamente de los jugadores de fútbol, sino de distintos espacios, aparece también la discusión de la mercantilización y la sociedad anónima. Hoy Bragarnik va destinado un poco a eso. Igual es interesante, le perdí el rastro en este último tiempito, podríamos volver a hacer una columna se podría hacer. Sobre Bragarnik. Y hablando de esto, ¿no? De cómo no me olvido dónde vengo, quieren mandar el último videíto, ese mismo videíto al final que les pedí. Un corrupto más en la familia, no me interesa. Yo puedo seguir viviendo, pero yo me puedo comer un asado con el 9 de Cambacere, con el 9 de Alemania, con el 9 de Sudáfrica, con el 9 de Costa Rica, con el 3 de Alboy. Me puedo comer un asado. Platini, Beckenbauer y Pelé tienen que quedar separados. Ni el asiento le dan. Diego Hermoso. Armando Maradona, lo más Con grande los que hay. silencios, además, todos. El rey del timing, de la oratoria. Sí, reduciendo la mínima a pares suyos, digamos. Sí. Y esto, además, ¿cómo se acordó del 9 de Cambacere? Viajó a Europa. Fue al 9 de Alemania y vino acá a Ensenada. Acá el 3 de Alboy. Y además con nombrar al 9 de Cambacere y al 3 de Olboy, ya redujo a los otros totalmente. O sea, es un enfoque que no sé a quién más se lo podría haber ocurrido. Decir, ahora te voy a bajar a vos conceptualmente hablando de Cambacere y de Alboy. Y volviendo como arrancamos, que habíamos arrancado con la política, a ver qué referente hoy del campo nacional y popular tiene la posibilidad de, no te digo mencionar jugadores, de mencionar cuánto sale el boleto del bondi, cuánto sale un kilo de yerba, y por qué no, si estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, cinco barrios de la tercera sección electoral en los 19 municipios que hay. Total. Sí, perfecto. Bueno, muy linda la columna, Feli. Increíble. Sí. Ya, bueno, nos faltan 5 minutos, pero todavía nos queda el sorteo, nos queda la consigna, que todavía hay muchos audios Opinar que nos faltan. Opinar a No hay nada que nos nosotros. guste más que Bueno, opinar. primero capaz de arrancar con alguno de los nuestros. Feli, ¿cuál es tu Maradona preferido ahora que... o te agarré ahí justo... En el fervor. Y yo creo que mi Maradona preferido es porque es el de Sudáfrica 2010, porque lo llegué a entender y lo disfruté. ¿El de ustedes? ¿Encito? Lu. ¿Encito? La verdad que el mío viene con material. Bueno, lo dejamos para después. Está, sí. Porque tenemos audios. Pero decimos un poco, estamos en contexto Italia 90, final del Mundial. Diego con toda la crisis norte-sur en Italia y todo eso. Una imagen que a mí me cautiva siempre que la veo. No es esa. Pero esa es muy linda también. Pero esa es muy linda Está muy buena, en relación a lo que hablaba. Que la compañero del Feli hoy. partido, ¿no? Es la de Tenía la gorra del sindicato. sindicato. Es un momento icónico en una final del Mundial, que es el momento de los himnos. Sí, parece. La importancia de los símbolos patrios. Los italianos se atreven a humillar nuestra canción patria con silbidos y demás, y la cámara va enfocando al plantel argentino cantando el himno, y cuando le llega el momento a Maradona de estar frente a la cámara, los insulta con la boca
y con todo el alma, te diría también. Vamos a verlo en silencio. Se trabó. No, ahí está, ahí sigue. Es brillante. Y algo que me hizo también recordar este video es que vuelva el himno a ser cantado completo o desde su comienzo, ¿no? Sí. Es un Tan lindo desastre. que nuestro himno. El himno cuando juega Argentina, que ponga solo la instrumental, no va más. Fin del himno. Basta. Bueno, antes escuchamos unos audios que quedan de la gente. Aquí Pablito de Bahía Blanca. Para mí, el mejor Diego es el Diego hablando frente a la gente, diciendo que la pelota no se mancha. Totalmente humilde, humano y defendiendo el deporte. Un crack. Bueno, un saludo. Grande, Pablito. Tenemos dos más. Bueno, para mí la mejor época del Diego, sin duda fue la época del Mundial 86, o sea, no voy a pecar de original, pero fue la época donde se consagró campeón y sobre todo donde estuvo muy ligado a la dirección técnica de Bilardo. Creo que esa dupla, más allá de los grandes jugadores que tuvo esa selección, fue la verdadera campeona del mundo. Así que nada, me gustaría recordar al Diego, en ese Diego de los años previos al Mundial de México, preparándose, sabiendo que tenía detrás de la línea de cal a Carlos Salvador Bilardo. Bien. ¿Otro más? Un saludo para todo el equipo de la NOCE. Para mí, la época más destacable o que más me gustó personalmente de Maradona arranca en julio del 84, cuando desembarca en el Napoli. Es recibido por una cantidad de personas inimaginable que lo abrazaron en su llegada al equipo italiano. Y bueno, ahí arrancó para mí la mejor etapa futbolística de Maradona, que iba a terminar con el Campeonato Mundial del 86. Lo que recuerdo del Diego, el gol que le hizo a Verona, casi pasando la mitad de cancha al lado izquierdo, le pega y le entra justo en el ángulo y el arquero queda abrazado al palo. Saludos. Mi padre no se escucha mientras camina. Un saludo. Otro más. Yo, más que una época del Diego, me parece que lo más lindo que tenía era esto de pibe de barrio, de no tengo un peso y al tiempo estoy podrido en plata, y esa generosidad que tenía el Diego para con todos sus amigos, para que la gente que no conocía, realmente de invitar, de pagar la vuelta, como se dice, me parece que es algo hermoso que caracteriza al Diego y a muchos jugadores argentinos, pero en particular creo que la primera experiencia de la fama futbolística fue sin duda la del Diego, así que lo recuerdo con mucha calidez. Y un abrazo para todos, el programa la verdad que lo disfruto un montón. Abrazo, Malena, desde Quilmes. Un saludo, muchas gracias. Saludos a los niños Quilmes. Hola, no se mancha, ¿cómo están? Acá estamos con Nica escuchando, que mandó audio también, espero que se escuche primero este. Bueno, a mí el momento del Diego que me acuerdo y que más me gustó fue cuando volvió a jugar con Newell, creo que en 90 y pico, no sé qué año, pero 90 y pico sé. Y que volvió a jugar en la cancha del Rojo y que miró a la hinchada, se emocionó y bueno, y los momentos en el que dijo que era hincha de Independiente también, que no sé si lo ha dicho mucho con otros clubes, pero nada, hay audios y videos diciendo que era hincha del Rojo y nada, me gustó cuando se emociona mirando a la doble visera en ese momento en la cancha de Independiente.
Bueno, no sé si nos quedan algunos más, pero vamos a pasar con los demás. Lu, ¿cuál es tu Diego preferido? Pude decidirme por uno porque yo tenía la dicotomía entre el Diego totalmente tierno y humano y padre, que Dalma creo que es que le pone las florcitas en la media y él entrena con las florcitas. Esa imagen me parece de las imágenes más lindas que vi en la vida. Y por otro lado, el Diego cristinista hasta los huevos, hay que defender a los jubilados, el Diego pro Palestina. Pero recién me acordé, justo ayer me crucé con el Diego contando que cuando hace el gol con la mano, le dicen, no me acuerdo quién es que se acerca, y le dice, no seas deshonesto, no seas deshonesto, mucho gusto, deshonesto Diego Armando Maradona, le dijo él. Y él después de contar esa anécdota, que aparte el Diego que cuenta anécdotas es una perlita, dice, mirá si vos, si por darte un gol a vos, me vas a sacar a mí todo el potrero que yo tengo encima. Y eso me encanta, porque es un Diego haciendo un gol en un mundial, en el fútbol de élite, en el fútbol más importante del mundo, y reivindicando sus valores de potrero, sus valores de haber jugado en el barrio y de la viveza que viene de ahí, y no resignando esos valores, que es un poco lo que decía el audio de Malena, me parece, que decía esto de pasó de 0 a 1000 y nunca se olvidó de dónde venía. Bueno, yo creo que un poco ese gol y esa reacción de deshonesto Diego Armando Maradona tiene que ver con reivindicar que el potrero que tiene no se lo podía sacar nadie. Hermoso. ¿Y Charo? Yo no sé, no vine con uno decidido. Creo que ahora me voy a quedar con el Diego sindicalista. Por hoy. Hoy me quedo hoy, con mañana ese quizás Diego. sea otro. Hoy, mañana me levanto de otra forma y elijo otro Diego. Pero Un Diego para cada Hay un Diego día. para todos los días. Sí, para todos los días de tu vida. Tango es muy Sí, el Diego cantando hermoso. tangos en la reunión. Total. Bueno, el ¿Y mío, vos, Valen? yo tengo ahí algunos. No. Tengo uno que es porque, bueno, ahí fue como más mi acercamiento al Diego, que es el Diego de la noche del 10, que era, bueno, claro. cenar y ver al Diego haciéndose entrevista al mismo, entrevista a Pelego, entrevista jugando también el fútbol, tenis con demás figuras que participaban. Y después un Diego que lo conocí más en la militancia, que es el Diego del tren del Alba, que no lo llegué a vivir, pero que bueno, que también viendo los archivos y eso, digo,